Puedo decir gracias. Buenos días. Dios le bendiga. Eso estuvo difícil. Eso es todo. Hola. Y eso es todo. Así es que me tendrán que ayudar. Es un gozo estar aquí con ustedes, un gusto poder estar aquí con ustedes para decirles cómo Dios ha obrado en mi vida. Es de veras una obra de gracia maravillosa y quiero decirles lo que pasó cuando el Señor me salvó y decirles un poquito acerca de mi vida. Yo nací en Atlanta, soy hija única y fui muy consentida por mis padres. Nunca me disciplinaron físicamente y yo aprendí muy temprana edad que si yo insistía lo suficiente, ellos me darían lo que yo quería. Después de que yo ya era adulta, mi madre se disculpó por no disciplinarme cuando era niña. Cuando fui a la escuela, era una buena niña, porque en ese entonces el director de la escuela les pegaba, disciplinaba físicamente a los niños. En la escuela me portaba muy bien, pero en casa yo era muy voluble y no tenía nada de respeto para con mis padres. Éramos miembros de una iglesia que creía que las buenas obras te salvaban, sobre todo el bautismo y participar de la cena del Señor. Y era lógico para mí en ese tiempo esas creencias. Cuando yo tenía 8 años, yo me acerqué al altar y hice una profesión de fe y fui bautizada. El pastor me dijo que yo ya había llegado a ser cristiana. Yo realmente sí quería ir al cielo, así es que empecé a trabajar para ganarme el cielo. Eso duró solo unos minutos. Muy pronto descubrí que no podía ser buena. Así es que dejé de intentar. Cuando cumplí mis 14 años de edad, hubo una división en la iglesia. Mis padres dejaron de asistir. Así que yo también dejé de asistir. Mi siguiente encuentro con una iglesia fue como una madre joven y esposa. Mi esposo y yo llegamos a ser muy activos en una iglesia que era apóstata y liberal, o sea que no creían que la Biblia era la verdad. Creían que contenía ciertos mitos y que creían que no importaba cuáles eran tus creencias mientras fueras sincera. Y su versículo favorito era: no juzguéis para no ser juzgados. Y era mi versículo favorito también. Viendo hacia atrás, creo que tenía 3 filosofías en la vida. Una era la creencia feminista, que mi identidad se determinaba por mi educación y mi carrera. Otra filosofía era: come, bebe, porque mañana morirás. El tercero era el más vergonzoso para mí. Provenía de una película. El título de la película era Oh Dios. El artista principal era George Burns. Y él hacía el papel de Dios y se fumaba su cigarro y bajaba del cielo para platicar con John Denver. John Denver le hacía preguntas. Un día John Denver le preguntó: ¿qué tal de las diferentes religiones del mundo? ¿Cuál es el correcto? Y George Burns, en representación de Dios, dijo, así es la respuesta: Buda es mi hijo, Mohammed es mi hijo y Jesús también es mi hijo. En otras palabras, no importa lo que piensas, hay muchas maneras para llegar a Dios. Y yo pensé, esto es tan
profundo y la realidad que es que yo estaba buscando ser feliz y aunque era adulto, aún seguía siendo muy egoísta y muy determinada a lograr mi voluntad y pasé por varias etapas en mi búsqueda de la felicidad. Mi primera etapa fue la escuela. Yo asistí a la escuela de enfermería en un hospital muy grande en Atlanta y lo disfruté. Pero descubrí que a la mitad de la carrera que había algo más en la vida. Así que pensé, bueno, si me caso, pues tal vez así podría ser feliz. Sanford y yo habíamos sido novios desde la prepa, así es que nos habíamos platicado la posibilidad de casarnos algún día. Entonces yo dije, bueno, pues vamos de una vez a casarnos. Y entonces él accedió, dijo, está bien. Así que nos casamos. Teníamos un departamento pequeñísimo y un carro viejísimo, golpeado, feo, con solo suficiente dinero para pagar la renta y comer. Y yo todavía tenía 1 año que me faltaba en la escuela de enfermería. Después de 6 meses de casados, me di cuenta que había cometido el peor error de mi vida y me sentía muy infeliz. Así que pensé, si podemos tener un bebé, entonces sería feliz. Platiqué con Sanford y adivinen lo que me dijo. Muy bien. Así que el Señor bendijo y me embaracé con nuestra hija Ana. Tenía 6 meses de embarazo cuando me gradué de la escuela de enfermería. Sanford estaba en el militar, como militar, y estábamos en Alemania y Ana nació allá. Eso fue algo muy emocionante. Hay muchos castillos en Alemania, mucho que ver, mucha nieve en Alemania, yo no había visto eso. Pero muy pronto extrañé mucho mi hogar, Estados Unidos. Estaba aburrida y quería regresar a casa. Y yo pensé, si pudiera regresar a mi hogar, Estados Unidos, estaría feliz. Un día pensé, me gustaría estudiar la Biblia. Y ese era un pensamiento muy raro para mí. Y yo no conocía a nadie en Alemania que sabía estudiar la Biblia. Así que escribí una carta a mi suegra, porque yo sabía que ella asistía a la iglesia, y le pedí que me mandara un estudio bíblico. Lo más probable es que ella se desmayó cuando leyó esa carta. Pero encontró un estudio y me lo envió por correo. Cuando lo recibí, pues empecé a hojearlo. Y saqué mi pequeña Biblia que me habían dado cuando yo era niña. Y a donde quiera que íbamos, yo cargaba esa Biblia para buena suerte. Era algo de buena suerte. Pero nunca lo abrí. No, nunca hice el estudio bíblico ni tampoco aprendí nada acerca de la Biblia. Pero lo que sí aprendí a hacer fue estar en fiestas y tomar. Empezamos a asistir con otras parejas jóvenes a las fiestas y seguido empecé a tomar al punto de emborracharme y a veces estar muy enferma. Y yo decía, jamás voy a hacer eso de nuevo. Pero a la siguiente fiesta volví a hacer lo mismo. Y otra vez era muy infeliz y quería regresar a los Estados Unidos. Finalmente, sí, regresamos a Estados Unidos
Y yo conseguí un trabajo trabajando como enfermera. Y mi esposo regresó a la escuela para terminar sus estudios de él. Compramos una pequeña casa viejita y empezamos a repararlo y remodelar. Y aún eso no me trajo felicidad. Y pensé, bueno, si puedo tener otro bebé, eso lograría algo en mi vida. Así que platiqué con Sanford y él me dijo, muy bien. Nuestro hijo David nació 3 años después de Ana. Continué trabajando y pronto decidí que lo que más necesitaba era más educación. Así que dejé mi trabajo y regresé a la escuela. Ahora hay una universidad en Atlanta muy grande y yo estaba tratando de terminar mi estudio de enfermería y encontré a una persona que también estaba estudiando lo mismo y llegamos a ser muy buenas amigas. Un día ella me confió algo. Ella me dijo que aunque estaba casada, muchas veces cometía actos de inmoralidad con otros hombres. Y en vez de que eso me repudiara, me atrajo bastante. Yo pensé que era emocionante. Así que después de un tiempo en las noches salía con ella a los bares, a las cantinas. Y mi vida dio un giro tremendo hacia el mal. Pero yo estaba decidida a ser feliz. Después de graduarme, nos mudamos a otra ciudad y empezamos a construir nuestra casa de sueño. Conseguí un trabajo dando clases de enfermería. Por fuera parecíamos la familia perfecta, pero yo estaba viviendo una vida secreta de fiestas, de inmoralidad y de alcoholismo. Creí que otro hombre en mi vida me haría feliz, pero nada me daba la felicidad. Un día decidí que lo que realmente necesitaba era mi libertad, que eso me haría feliz. Y empecé a hacer planes secretos para dejar a mi marido y dejar a mis hijos. Afortunadamente para mí, Dios tenía un plan diferente para mi vida. En el tiempo en que estábamos construyendo la casa, descubrimos que el contratista estaba robándonos dinero. Nos robó muchísimo dinero. Nos dejó sin dinero y con una casa incompleta, sin terminar. Eso estaba causando mucho estrés en nuestra vida. Y en la universidad donde yo trabajaba, compartía yo una oficina con otro instructor, una instructora. Cuando yo empecé a trabajar con ella, yo me di cuenta que era una cristiana muy comprometida. Estar con ella era como estar encadenada al apóstol Pablo. Ella llegaba todos los días hablando del Señor y no sabía yo de quién estaba hablando. Y yo no quería saber tampoco. Y un día dijo su nombre, el Señor Jesucristo. Y entonces supe. Y yo estaba tan enojada que le grité, le exigí que dejara de hablar, me burlé de ella, en su cara me burlé de ella. Y le dije que se callara, que dejara de hablar. Empezaba ella a llorar. Y a mí me daba gusto verla llorar. Era yo tan mala con ella. Dejaba de hablarme del Señor. Se iba a su casa, oraba y se fortalecía. Y regresaba al día siguiente y volvía a hablarme del Señor.
su iglesia de ella, donde asistía, tenía una reunión de oración los miércoles. Cada miércoles ella levantaba su mano, se paraba y pedía que oraran por mi salvación. Yo era famosa en esa pequeña iglesia y ella daba un reporte acerca de mí, un informe. Ellos oraron por mí por casi un año. Mientras tanto, algunos viejos amigos de nosotros regresaron al área de Atlanta y nosotros habíamos escuchado que ellos eran religiosos. Mi comentario fue: qué lástima, ya no se van a divertir con nosotros porque no van a querer tomar ni ir a las fiestas con nosotros. Ellos empezaron a testificarnos y nos animaban a asistir a su iglesia. Ellos nos hablaban y decían: ¿podemos venir a visitarlos el viernes? Jackie me dijo: yo me traigo todos los ingredientes para hacer una pizza. Ellos tenían dos niñas pequeñas que nunca habíamos visto. El papá de Jackie estaba muy enfermo con cáncer y ellos estaban quedándose temporalmente, provisionalmente con sus papás para cuidarlo. Ellos llegaron, comimos la pizza, nos poníamos a platicar, a actualizarnos en lo que estábamos haciendo el uno y el otro. Nos la pasábamos muy bien. Era noche y era hora de que ellos se fueran. Y Ed dijo: a propósito, yo estoy dando una clase de escuela dominical a unos matrimonios. Y la lección de esta semana es muy interesante. Y entonces nos daba toda esa lección. Lo había memorizado. No tenía su Biblia, ni notas, apuntes. Empezaba a hablarnos del Señor. Pues al fin se fueron. A la siguiente semana me habla Jackie y dice: ay, es tan difícil estar aquí con mi papá. ¿Podemos por favor regresar el viernes en la noche? Y yo traigo de nuevo los ingredientes para hacer pizza. Pues yo realmente no quería que regresaran. Pero me dio lástima, sentí lástima por ella. Así es que le dije: bueno, está bien, pueden venir. Así es que vinieron, hicimos lo de la pizza. Y entonces Ed nuevamente nos compartió su lección de escuela dominical. Pues mi esposo y yo platicamos y dijimos: estos no regresan aquí. Así que la siguiente semana no escuchamos nada de ellos. Y estábamos tan contentos de que nos hubieran comunicado. Y regresé del trabajar esa noche, ese viernes. Y estaba sentada en la sala, los niños estaban jugando. Estábamos rentando un departamento en un condominio porque la casa no estaba terminada. Y este condominio tenía una puerta grande y luego tenía un vidrio a un lado de la madera y se podía ver a través de esa ventanilla a un lado de la puerta. Y volteé y ahí estaban en la ventana y estaban viendo hacia arriba a través de la ventana. Cuando me vieron estaban un poquito emocionados, pues era demasiado tarde para escondernos. Así que fui a abrir la puerta. Estaba tan enojada que ni siquiera les dije hola. Entonces dije: pues bueno, pues pasen. Y Jackie pasó con sus ingredientes para la pizza.
Y dice, tenemos una nueva tradición los viernes en la noche. Y ella pensó, ay, por el resto de mi vida, tengo que cenar pizza con estas gentes y escuchar la lección de escuela dominical de Ed. Empecé a experimentar algo muy extraño. Empecé a tener algo de ansiedad. Eso era extraño para mí, porque yo era muy arrogante, altanera, que yo nunca me preocupaba por nada. Un día me asusté tanto, tuve un ataque de pánico y mis manos empezaron a temblar y mi corazón empezaba a latir muy fuerte y me sentía horrorizada. Y decidí, no puedo dejar a mi familia, porque soy emocionalmente demasiado desequilibrada. Bueno, empecé a refugiarme en el alcohol y a tomar mucho más de lo que hacía antes. Yo tenía los veranos libres por mi trabajo de maestra, así que cuando llegó el verano, empecé a tomar de mañana a noche todos los días. Ese ataque de pánico me consumía, me acababa. Lloraba y lloraba. No podía ya con las presiones de la vida. Una noche Sanford estaba trabajando en el aeropuerto, trabajaba diferentes turnos en el aeropuerto y ese día le tocó trabajar en la noche. Yo había ya acostado a mis hijos, ya estaban en cama y estaba tan emborrachada. Decidí, no puedo vivir ya más así. Y entonces tomé la decisión de quitarme la vida. Y yo estaba sentada ahí, pensé pensamientos muy oscuros, negros, tristes. Y yo planeé mi suicidio. Y luego recordé algo que mi amiga en el trabajo me había dicho. Katrina creía que había un infierno. Ahora, yo no lo creía, pero no estaba muy segura. Y yo pensé, si yo me quito la vida, pues es donde voy a estar. Así que por razones muy egoístas decidí no quitarme la vida. Y me fui a dormir. La siguiente mañana yo recordaba qué cerca estaba a la muerte. Y yo misma me diagnostiqué como una alcohólica, que realmente lo era. Entonces tomé la decisión de dejar de tomar, vacié todas las bebidas alcohólicas que había en la casa. Ahora, una vez que había dejado ya de tomar, yo podía pensar más claramente. Y ahora nuestro amigo Ed había sugerido que yo leyera el Evangelio de Juan. Y él nada más me dijo, léelo y síguelo leyendo. Y un día me dijo, ¿oras tú? Y yo le dije, no. ¿Cómo? Bueno, me dijo él, entonces, ¿por qué no empiezas a orar? Empieza a hablar con Dios. ¿Por qué no le pides a Dios que te dé su ayuda? Entonces yo pensé, bueno, no es tan mala idea. Así que seguí leyendo el Evangelio de Juan repetidas veces. Lo leí tantas veces que yo ya sabía lo que iba a suceder en cada instancia. Y luego empecé sinceramente a orar, a hablar con Dios.
y oraba, Señor, y yo ya sabía cómo dirigirme a Él. Por favor, quítame esta ansiedad. Por favor, danos el dinero que nos robó el contratista. Y por favor, sana mi matrimonio. Ahora, vivíamos todavía juntos, pero apenas por un hilito se mantenía el matrimonio. Yo oré eso muchas veces, diariamente, pero Dios no contestó ninguna de esas peticiones. Había otra noche en que Sanford se había ido a trabajar y los niños estaban ya dormidos y traté yo de dormirme, pero no podía dormir porque mi corazón estaba latiendo tan fuerte. Así que me senté en la cama y empecé a leer otra vez el Evangelio de Juan. Empecé al principio y llegué al capítulo 13. Y el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que a Él lo iban a matar. Ellos estaban asustados y no entendían. Y luego en el capítulo 14, Él estaba consolando a sus discípulos. Pero esa noche era como si me estuviera hablando a mí. Empecé a leer en Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, cuando Él dijo eso, ellos se confundieron. No entendían lo que Él les estaba diciendo, no sabían a dónde iba, pero yo sabía a dónde iba, porque yo ya había leído todo. Ellos no sabían. Y Él dijo en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Así que Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? ¿Cómo te encontraremos? Y fue cuando Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa noche yo medité mucho sobre eso. Bueno, Él está diciendo ser el único camino hacia Dios. Y yo pensé dentro de mí, yo creo que es la verdad. Y seguí leyendo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso los confundió a ellos. Así que Felipe pregunta, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. En otras palabras, queremos ver a Dios y luego nos estaremos contentos. Pues el Señor Jesús se molestó con él y le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo me detuve y pensé, medité en eso. Y de repente pensé, Él está diciéndose ser Dios. Y yo no lo podía creer. Y luego recordé algo que mi maestra de escuela dominical me había dicho cuando yo era pequeñita. Ella escribió en el pizarrón, la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Espíritu, Dios el Espíritu Santo. Y yo pensé,
Eso es lo que ella estaba tratando de decirnos. Yo creo que esto es cierto. Y luego seguí leyendo. Y el Señor dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No creen esto? Y luego siguió diciendo las palabras que yo les he dicho, ¿no creen en esas palabras? Y le dice, si no creen las palabras, pues cuando menos crean en las obras que han visto. Ellos habían visto al Señor Jesús hacer milagro tras milagro tras milagro. Y ellos sabían por el Antiguo Testamento que cuando llegara el Mesías, eso era lo que iba a hacer. Así es que está diciendo, si no creen en mis palabras, de cualquier manera crean por las mismas obras. Y entonces seguí leyendo y llegué al versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y me detuve ahí. Y yo pensé, eso no es cierto. Yo había pedido que me quitara la ansiedad, que me regresara el dinero y que arreglara mi matrimonio. Y él no lo había hecho. No había contestado nada de esas peticiones. Pero luego lo leí nuevamente. Y esa vez leí el versículo completo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y fue durante ese momento que yo estaba leyendo esos versículos. No sabía realmente lo que me estaba sucediendo, pero Dios llegó a mi vida y me dio un corazón nuevo, perdonó todos mis pecados y yo estaba realmente abrumada por dos cosas. Una, que yo me daba cuenta de la culpabilidad de mi pecado y yo tenía tanto dolor por esto, creía que iba a morir. Y la segunda cosa, yo me daba cuenta que nunca, jamás en mi vida, ni una sola vez, había dado a Dios la gloria. Yo incliné mi rostro y empecé a orar. Confesé mi pecado. Era una lista muy larga de cosas sucias, feas. Y luego dije en mi oración, ahora yo sé que tú tienes el poder de quitar toda mi ansiedad, pero lo hagas o no. Y yo aquí me detuve, porque yo sabía que si no me quitaba esa ansiedad, muy pronto yo estaría en un hospital psiquiátrico. Pero continué. Aunque lo quites o no, esa ansiedad, tú decide cómo mi vida te va a glorificar de la mejor manera. Y luego señalé en la Biblia nuevamente, pide en mi nombre. Y ahora, como que me preguntaba, ahora viste lo que está escrito. En el nombre de Cristo yo oro. Amén. Pues era tarde, estaba yo muy cansada. Apagué la luz y me dispuse a dormir. La mañana siguiente, cuando apenas despertaba, durante semanas había despertado con esos ataques de pánico y me levantaba llorando. Esa mañana lo que estaba experimentando era la paz de Dios
la presencia de Dios en mi vida. Y al levantarme, yo estaba segura que la presencia de Dios estaba ahí conmigo. Yo no sabía lo suficiente como para saber que ya era salva. Pero recuerdo haber prendido la luz y pensar, al fin encontré lo que tanto anhelaba, lo que tanto buscaba. Ahora entiendo que yo no encontré a Dios, sino que Dios me encontró a mí. Pero lo que también recuerdo es que pensé instantáneamente, en ese momento, mi vida jamás será igual. Sanford se había ido a trabajar la noche anterior, casado con una mujer. Él no sabía nada de lo que me había pasado. Y a la mañana siguiente estaba casado con otra mujer. Y yo estaba feliz. Ya no hubo lágrimas. No le platiqué a nadie lo que me había pasado. Cuando yo estaba estudiando en la escuela de enfermería, tuve que hacer algunas vueltas en un hospital psiquiátrico. Había una señora que era mi paciente y yo pensé, ella es tan normal como cualquier otra persona. Y un día ella decidió confiar en mí su secreto. Me dijo, quiero que sepas que yo le di nacimiento al Hijo de Dios, a Cristo. Ahora, yo no era cristiana y yo no sabía mucho, pero yo sabía que eso no era cierto. Si yo le digo, y yo pensé, si yo les digo a mis amigos, a mis familiares que Dios está conmigo, ellos me van a meter al hospital psiquiátrico, como aquella mujer. Así que lo único que sí hice fue pedirle a Sanford que si podía empezar a acompañarme a la iglesia. Y adivinen lo que me dijo. Ok, muy bien. Bueno, dijo, vamos de una vez a la escuela dominical de Ed, a la clase de él. Vamos a escuchar su lección de cualquier manera los viernes, así es que empecé a leer otras partes de la Biblia y aprendí lo que era el pecado. Y yo decía, no puede ser. Y oraba y pedía, Señor, cámbiame. Yo quería desesperadamente ser santificada, santa, vivir una vida santa. Yo quería con todas mis fuerzas, con todas las ganas, darle a Dios la gloria. Al fin, un día, después de unas semanas, decidí confiar en mi amiga Jackie, mi secreto. Le dije, quiero decirte algo, pero tienes que prometer que no le vas a contar a nadie. Y ella movió sus ojos al prometerme no decir nada. Pero ella había escuchado algunos de mis otros secretos. Y me dice, ¿qué es? Así es que me acerqué y le susurré al oído, Dios es real para mí. ¿Crees que estoy loca? Ella se rió y dijo, no creo que estés loca. No, ya sabíamos. Y le pregunté, ¿cómo sabían? Porque dijo, es obvio, muy obvio. Y es de veras abrumante lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso hace casi 30 años. Poco a poco sanó nuestro matrimonio. Sanford recibió al Señor Jesús como su Salvador un año después. Y Katrina, mi amiga en el trabajo, dijo que el día que yo fui salva fue el día más feliz de su vida.
Nunca más tuve el deseo de dejar a mi familia. Dejé mi trabajo para que yo pudiera cuidar de ellos mejor. Más tarde empecé a dar clases a un grupo de mujeres de Biblia y después tomé entrenamiento como una consejera bíblica. Y de todo eso, Dios me dio el deseo, la capacitación y la ayuda para escribir La mujer excelente, la esposa excelente. La esposa. Las cosas que eran tan importantes para mí, los hombres, las fiestas, mi educación, repentinamente ya no eran tan importantes. Lo que era importante para mí era ser santa como Él es santo. Y mi deseo más grande ahora es ayudar a otras mujeres a llegar a ser lo más posible como el Señor Jesucristo. Solo Dios te puede dar ese deseo, un deseo de ser usado para su gloria, un deseo de someterte a su voluntad. Solo Dios te puede dar ese nuevo corazón. La Biblia le llama nacer de nuevo, nosotros le llamamos ser salvos o llegar a ser creyente. Ahora les he platicado cómo Dios intervino en mi vida, cómo me limpió de mi pecado, cómo salvó mi alma. No había nada en mí que mereciera ese favor, esa gracia. No hay nada en ninguno de nosotros que merezca su favor, aun cuando quizás haya sido buena persona. Tengo una amiga que se llama Mary Beth. Es de mi edad y ella es cristiana. Pero antes de que el Señor la salvara, era una persona religiosa. Ella nunca hizo nada malo en su vida. Personas como esas me molestan, me irritan. Ella era una farisea y orgullosa de serlo. Pero ella estaba igual de muerta en sus pecados como lo estuve yo. Y éramos tan opuestas las dos, tan diferentes. Y posiblemente eso nos hubiera hecho odiarnos. Pero cuando el Señor nos salvó a las dos, llegamos a ser muy buenas amigas. Déjenme decirles cómo Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Dios es un Dios santo y no es tocado ni siquiera por la sombra de pecado. En Isaías capítulo 6, Isaías era profeta y vivió de 700 años antes de que naciera el Señor Jesús. Y un día Dios le permitió tener una visión. Y en esa visión fue acerca de Dios en su trono, en el templo. Ahora tienen que entender que Isaías era un predicador, un profeta, era un hombre justo. Hubiéramos dicho nosotros, es un hombre muy piadoso, pero él, en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Era algo majestuoso esta visión. Por encima de él había serafines. Estos eran ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, se repetían el uno al otro, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y era una escena que asustaba, y las fundaciones de la tierra temblaban a la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora recuerden que Isaías era un hombre piadoso, pero cuando él vio a Dios en su santidad, él dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías dijo, ay de mí, dice que él mismo se estaba maldiciendo. Él vio su pecado y vio su propio pecado y le dio tristeza por su propia maldad. Pues nosotros no somos santos, somos pecadores y merecemos morir por nuestro pecado. Por nuestro pecado merecemos ser castigados. Nosotros somos criaturas creados por Dios, y Dios requiere de nosotros que le obedezcamos perfectamente y a amar a otros también perfectamente. Pues Romanos 3:23 nos dice, todos han pecado y no merecen la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que merecemos. Efesios 2:1, Pablo está hablándoles a los cristianos y dice, antes de que ustedes fueran salvos, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Nunca se pueden hacer obras buenas suficientes para merecer el camino al cielo. Es inútil siquiera intentar. Dios es perfecto y ese es lo que Él espera de otros. Y no podemos llegar a la salvación por nuestra propia cuenta. En Tito 3, versículos 4 a 7, Tito 3, versículos 4 a 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanas, es la gracia, la misericordia de Dios y su gracia y el regalo de Dios que hace posible que nosotros seamos salvos. Dios mismo, en forma de hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra, nació de una virgen, Él vivió una vida perfecta y murió un hombre inocente. Él sufrió lo que no podemos imaginarnos en la cruz. La Biblia dice que Él mismo tomó nuestras iniquidades y las llevó por nosotros a la cruz. Él tomó nuestro castigo, lo que nosotros merecíamos. En 2 Corintios 5:21 dice, Él, Dios, lo hizo a Él, el Señor Jesucristo,
que no conocía pecado, que fuera pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Él llevó nuestro pecado y luego nos da a nosotros ese privilegio de ser justos, justificados. Es la única manera que podemos estar fuera de la ira de Dios. La resurrección de Cristo comprobó que Él era quien se decía ser. Y la Biblia dice que todo el que cree será salvo. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, quiere decir que es tu maestro. Tienes que inclinarte ante Él y obedecerle. Y creyeres en tu corazón, ese corazón es lo que tú eres por dentro, es lo que piensas, es lo que deseas. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gracia inigualable, comparable. Cómo has provisto una manera, un camino que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados. Que podemos ser puestos en una relación de vida contigo. Señor, recuerdo lo que decía el apóstol Pablo cuando dijo, gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Señor, pido que si hay alguien que no te ha conocido, para tu gloria, que tú tengas misericordia de ella, que abra sus corazones para creer, limpiarlos de sus pecados, darles fe y arrepentimiento y darles ese deseo, el mismo deseo que me diste a mí, que no importando lo que signifique, que quieran que sus vidas te glorifiquen a ti. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.